Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de cómo el estoicismo puede ayudarnos a mejorar nuestras relaciones personales. A lo largo de este video, exploraremos conceptos clave como la empatía, el desapego emocional y la importancia de aceptar a las personas tal como son. Veremos cómo estas ideas pueden transformar nuestras interacciones diarias, creando relaciones más sanas, más auténticas y menos dependientes del control o de las expectativas que tenemos sobre los demás. El estoicismo es una filosofía que se originó en la antigua Grecia y Roma y ha perdurado a lo largo de los siglos debido a su enfoque práctico sobre cómo vivir una vida plena y serena. Aunque muchas veces lo asociamos con la autosuficiencia o la resistencia ante la adversidad, el estoicismo también tiene mucho que ofrecer cuando hablamos de cómo nos relacionamos con los demás. De hecho, la filosofía estoica nos proporciona una serie de herramientas poderosas para mejorar nuestras interacciones con los demás de manera profunda y duradera. Es natural que en el mundo moderno, donde las relaciones personales pueden ser complicadas y a veces difíciles de manejar, busquemos soluciones que nos ayuden a mejorar cómo nos comunicamos, cómo entendemos a los demás y cómo manejamos las inevitables tensiones y desafíos que surgen en cualquier relación. El estoicismo, con su enfoque en la autodisciplina, el control de las emociones y la comprensión del comportamiento humano, nos ofrece una perspectiva única sobre cómo lograr esto. En este video, vamos a desglosar estas herramientas filosóficas para mostrar cómo podemos aplicarlas en nuestras relaciones diarias, con amigos, familiares, colegas y seres queridos. Comenzaremos con un tema esencial para cualquier relación, la empatía. 1. Empatía desde el estoicismo. Cuando hablamos de empatía en el contexto del estoicismo, no estamos hablando de absorber las emociones de los demás o de reaccionar impulsivamente ante lo que experimentan. Los estoicos nos enseñan a comprender las emociones y las situaciones ajenas sin perder nuestro propio equilibrio interno. Esto se basa en la creencia de que no podemos controlar las emociones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra reacción a ellas. La empatía estoica es más profunda de lo que parece a simple vista. No se trata simplemente de ponerse en los zapatos del otro, sino de una comprensión consciente de que cada persona vive su propia realidad emocional y cognitiva, determinada por su percepción de las cosas. En otras palabras, la empatía estoica no nos pide que carguemos con las emociones ajenas, sino que entendamos el contexto interno de las personas sin permitir que esto nos desequilibre. Imagina a alguien en tu vida que tiende a explotar cuando las cosas no salen como esperaban. Una reacción impulsiva sería que te contagiaras de su frustración o enojo y respondieras de la misma manera. Sin embargo, la empatía estoica implica que puedas ver su enojo desde un punto de vista desapegado. Entender que su reacción no es un reflejo de ti, sino de sus propias expectativas y juicios sobre la situación. Aquí es donde se manifiesta la diferencia entre la empatía reactiva, que se deja arrastrar por las emociones del otro, y la empatía estoica, que se mantiene firme en la comprensión sin perder el control emocional. Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores romanos y estoicos, solía recordarse a sí mismo que todos estamos hechos para cooperar, como los dientes en una mandíbula. Esta metáfora nos enseña que cada persona tiene su lugar y que sus acciones, aunque a veces parecen estar en nuestra contra, son simplemente el resultado de su naturaleza y sus circunstancias. Al entender esto, podemos reaccionar con mayor calma y no caer en la trampa de tomarnos las cosas de manera personal. Es crucial recordar que la empatía estoica no implica indiferencia. No se trata de ignorar las emociones de los demás, sino de abordarlas con sabiduría. Al reconocer que cada persona actúa de acuerdo con su percepción del mundo, podemos responder con compasión y paciencia, sin dejarnos llevar por nuestras propias emociones. Este enfoque es particularmente útil en situaciones de conflicto o estrés emocional, donde una respuesta reactiva puede intensificar los problemas, mientras que una respuesta serena y comprensiva puede ayudar a resolver el conflicto de manera más constructiva.
En resumen, la empatía estoica nos invita a comprender a los demás sin dejarnos arrastrar por sus emociones. Nos permite mantener nuestra serenidad interna, lo que nos ayuda a responder de manera más efectiva y constructiva en nuestras relaciones personales. 2. Desapego emocional. El desapego emocional es otro concepto crucial que los estoicos promueven para mejorar nuestras relaciones. Sin embargo, es importante aclarar lo que significa realmente. No se trata de volverse frío o indiferente, sino de mantener una distancia emocional saludable que nos permita interactuar con los demás sin quedar atrapados en sus emociones o en nuestros propios deseos de controlarlos. Este concepto puede parecer difícil de aplicar, especialmente en relaciones cercanas, donde estamos profundamente involucrados emocionalmente. Sin embargo, el desapego emocional estoico no significa que dejemos de amar o de preocuparnos por los demás. Más bien, se trata de liberar las expectativas poco realistas y aceptar que no podemos controlar las acciones o reacciones de los demás. En una relación, ya sea con un amigo, un familiar o una pareja, es fácil caer en la trampa de querer que la otra persona se comporte de una manera específica. Queremos que nos entiendan, que nos apoyen o que actúen de acuerdo con nuestras expectativas. Sin embargo, aquí es donde entra el desapego estoico. Los estoicos nos recuerdan que no podemos controlar a los demás, solo podemos controlar nuestras reacciones. Este desapego emocional nos permite amar y cuidar a los demás sin intentar poseerlos o controlar sus acciones. Epicteto, uno de los filósofos más influyentes del estoicismo, decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Aplicado a las relaciones, esto significa que no es el comportamiento de la otra persona lo que nos molesta, sino nuestras expectativas no cumplidas sobre cómo debería comportarse. Esas expectativas, muchas veces no verbalizadas ni compartidas, son las que nos generan frustración. El desapego emocional nos permite liberar esas expectativas y aceptar a las personas tal como son, con sus virtudes y defectos. Imaginemos una relación en la que una de las partes constantemente busca la validación y el apoyo incondicional del otro. El desapego emocional permitiría a ambas partes reconocer que sus expectativas no son siempre razonables o realistas, y en lugar de luchar por cambiar al otro o sentirse frustrado por sus acciones, aceptarían que ambos tienen sus propios caminos y perspectivas. Esto crea un espacio de respeto y autonomía, donde ambos pueden crecer sin la presión de cumplir con expectativas ajenas. 3. Aceptación de las personas tal como son. La aceptación es otro pilar del estoicismo. Aceptar a las personas tal como son significa reconocer que todos tienen su propio camino, sus propios desafíos y sus propias virtudes y defectos. El estoicismo nos enseña a centrarnos en lo que podemos controlar, que son nuestras propias acciones y pensamientos, y a dejar ir lo que está fuera de nuestro control, como las acciones o pensamientos de los demás. Uno de los errores más comunes que cometemos en las relaciones es intentar cambiar a las personas. Queremos que nuestros amigos, familiares o parejas se ajusten a nuestras expectativas, lo que puede generar frustración y resentimiento. Los estoicos nos recuerdan que las personas son quienes son, y nuestra tarea no es cambiarlas, sino aceptarlas. Esto no significa que debamos tolerar comportamientos abusivos o dañinos, pero sí implica que debemos aprender a separar nuestras expectativas de la realidad de quienes son los demás. Séneca, otro de los grandes estoicos, escribió, «El mayor bien es hacer algo por otro». Esta frase nos enseña que el verdadero propósito en nuestras relaciones no es cambiar a las personas, sino apoyarlas y estar ahí para ellas, respetando su individualidad y sus luchas. Aceptar a los demás como son también implica dejar de lado el juicio constante. A menudo, emitimos juicios rápidos sobre las acciones o palabras de los demás, lo que puede llevar a malentendidos o conflictos. El estoicismo nos invita a ser más comprensivos y pacientes.
Al aceptar que cada persona actúa de acuerdo con su propia percepción del mundo, reducimos nuestra tendencia a juzgar y abrimos el espacio para el entendimiento mutuo. Aceptar a los demás tal como son no es fácil. Requiere práctica y un esfuerzo consciente para dejar ir nuestras propias expectativas. Sin embargo, al hacerlo, podemos liberar una gran cantidad de tensión y frustración en nuestras relaciones. La aceptación no solo mejora nuestras interacciones con los demás, sino que también nos permite vivir con más serenidad y paz interna. 4. Mantener la serenidad en los conflictos. En cualquier relación, los conflictos son inevitables. Sin embargo, el estoicismo nos ofrece herramientas valiosas para manejarlos de manera más serena y efectiva. Los estoicos creían que la clave para superar los conflictos es mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones. En muchas ocasiones, los conflictos surgen porque permitimos que nuestras emociones dicten nuestras acciones. Nos sentimos heridos, traicionados o frustrados, y reaccionamos de manera impulsiva. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a tomar un paso atrás y observar nuestras emociones antes de actuar. Nos invita a preguntarnos, ¿es esta emoción útil? ¿Está ayudando a resolver el conflicto o simplemente lo está empeorando? Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda que la razón debe guiar nuestras acciones, no las emociones. Esto no significa que debamos reprimir lo que sentimos, sino que debemos aprender a gestionar nuestras emociones de manera constructiva. En lugar de reaccionar impulsivamente ante una crítica o un comentario hiriente, los estoicos sugieren que primero analicemos la situación con calma y determinemos si nuestra reacción ayudará o no a resolver el problema. Epicteto también enseñaba que cuando nos encontramos en medio de un conflicto, debemos recordar que las opiniones y acciones de los demás son el resultado de su propia visión del mundo. Esto nos ayuda a no tomar las cosas de manera personal y a manejar los desacuerdos con más paciencia y comprensión. 5. Relaciones auténticas y honestas. Finalmente, el estoicismo nos impulsa a buscar relaciones auténticas y honestas. Esto significa que debemos ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, en lugar de intentar agradar o manipular a las personas para que actúen de la manera que deseamos. La autenticidad en una relación significa que aceptamos quiénes somos y quiénes son los demás sin pretender ser alguien que no somos. Esto crea un espacio donde ambas partes pueden ser genuinas, sin miedo a ser juzgadas o manipuladas. Los estoicos también valoraban la honestidad por encima de todo. Decían que debemos decir la verdad, incluso cuando es difícil, pero hacerlo con compasión. La verdad no tiene que ser cruel, y cuando se comunica de manera honesta y amable, puede fortalecer nuestras relaciones en lugar de debilitarlas. En resumen, el estoicismo nos ofrece herramientas poderosas para mejorar nuestras relaciones personales. A través de la empatía, el desapego emocional, la aceptación de las personas tal como son, la serenidad en los conflictos y la búsqueda de relaciones auténticas, podemos crear conexiones más profundas y significativas. La clave está en recordar que no podemos controlar a los demás, solo nuestras propias acciones y reacciones. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que creas que podría beneficiarse de estas ideas estoicas para mejorar sus relaciones personales. Nos vemos en el próximo video.